Régulo Pérez, empleando la pintura, el dibujo y la serigrafía, ha logrado construir un lenguaje plástico ético y estético. Ha sido representante de Venezuela en importantes bienales internacionales. Fue reconocido en 1967 con el Premio Nacional de Pintura. Nace en Caicara del Orinoco en 1929. Desde niño yo ya dibujaba y hacía caricaturas a la gente del pueblo, pues, o sea, que mi vida ha sido realmente ligada a la naturaleza. Por ejemplo, yo tengo la suerte de haber nacido en el centro geográfico de Venezuela, en la orilla derecha del Orinoco y en la Guayana, es decir, que tuve sobre todo posibilidad porque mi padre era concesionario de la zarrapia, que es una almendra extraordinaria, y yo me ligué con mi padre, me llevaba desde niño, estuve yendo cada año 3 meses al año durante, 10 años, por ejemplo. Entonces eso me relacionó con los aborígenes panares, eso me relacionó a mí con la naturaleza y yo siempre dibujé, observé mucho y yo me gustaba. Tú sabes que la pintura es vocación. Si tienes vocación y tienes condiciones, bueno, vas a ser artista. Como yo le dije a mi padre, quiero ser artista, me dijo, vas a ser artista. Mi padre recibía fantoches, recibía El Cojo Ilustrado, recibía revistas muy importantes, Elite, la revista Elite, caricaturas de fantoche. Yo leí el fantoche y veía caricaturas de Leoncio Martínez, los artículos de él de fantoches, reproducciones de los salones oficiales. Y bueno, porque uno siempre está pendiente, ¿entiendes?, de esas cosas. Ahorita, imagínate lo más fácil que hay con contactarse e informarse, pero en ese momento en mi pueblo no era fácil. Incluso para viajar a Caracas no era fácil, tú había que atravesar varios ríos y el Orinoco y después coger por los llanos en camiones de estaca, que yo vine en un camión de estaca, y bueno, a estudiar pintura a Caracas, ¿no? Esa es la aventura. Y que mi padre me apoyó mucho en eso del arte, ¿ves? Estudió pintura en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas. Llegué en 1945, entré en primer año en la escuela. Que dicho sea de paso, hay una anécdota pero importante, que el 18 de octubre de 1945, el golpe que dio Acción Democrática con los militares contra el general Medina, yo tenía que venir ese día a Caracas, porque los sábados venía ese avión. Entonces el avión no fue, yo pensé que ya no voy a poder a Caracas a estudiar pintura. Entonces vino el avión el otro sábado y ingresé a la escuela en Caracas. Ahí está, te voy a citar, por ejemplo, brevemente, fue gran emoción, porque Mateo Manaure era secretario de la escuela y me inscribió. Después yo conocí a Alejandro Otero, que era ya egresado, ya muy importante. Por ejemplo, los alumnos más brillantes en ese momento eran Alejandro Otero, Pascual Navarro, ambos egresados en esos años y que habían expuesto, y que Alejandro iba a viajar a París, por ejemplo, ¿no? Entonces dentro de la escuela estaban, para decirte el caso, por ejemplo, en primer año estamos Ángel Hurtado, Martín Leonardo Funes, que era un escultor muy bueno, y después en segundo año estaba Zapata, Pedro León Zapata, que fue siempre mi amigo de toda la vida. Después estaba Guevara Moreno en tercer año. En el tercer año había muchos artistas buenos ya preparados, Vázquez Brito, etcétera, ¿no? Y en cuarto año estaba Soto, con Sardá justamente, y nos fuimos amigos. Ese grupo era muy importante. Mira, la escuela además era de verdad dirigida y los profesores eran artistas, pero eran artistas, vamos a decir nuestros, eran artistas incluso populares, para que tú sepas. Rafael Ramón González era un artista popular que pintaba los paisajes y era el profesor de paisaje que nos llevaba a la puerta de Caracas y era un gran conversador, así, tenía impuloso, decía cosas, el que cabrillea sobre los techos de Caracas, etc. Ya como pintor yo entré en un grupo, en un conjunto de toda la escuela que era más o menos post-impresionista, tú sabes, tomando mucho de Cézanne para la formación nuestra en las naturalezas muertas, los mismos paisajes, tú ves, había cierta... Bueno, ellos no eran unos tipos de, vamos a decir, de vanguardia, pero muy sensibles. Y Monsanto llevó muchas reproducciones de Picasso, las encargó, y había en la biblioteca una gran reproducción de Picasso, varias, y eso nos hizo mucho bien, ¿entiendes? Entonces dentro de eso nosotros siempre hablábamos mucho, el Zapata, Hurtado,
consultábamos con libros, veíamos, porque Guevara Moreno era muy brillante, Guevara Moreno era de los mejores alumnos, y entonces era un tipo que además gran dibujante, dibujaba en fantoche. Bueno, la caricatura apareció entre nosotros, Zapata y yo, y eso, ya nos interesaba la caricatura, ¿ves? Siendo muy joven, publica su primera caricatura en el semanario Fantoches. Y con ella inicia desde 1946 una intensa actividad en esta área. En 1950 se incorpora al Taller Libre de Arte y participa en la revista Taller como ilustrador. Ahí nos reunimos nosotros, casi todos, ahí estaba Orama, ahí estaban otros grupos, Mario Abreu, etc. Y ahí nosotros hicimos una actividad más libre, pues. Eso no quiere decir, pintábamos allí, pero hacíamos exposiciones. Había un salón en el Firmín Toro, uno en el Andrés Bello, que lo hacíamos nosotros. Y eso nos hizo bien. Además estamos ligados a poetas, escritores, periodistas. Hablaba Carpentier en el Taller Libre de Arte, hacíamos conferencias, que era un hombre brillante, Carpentier, Guillermo Meneses, Rafael Pineda, tú ves. Eso nos nutrió, hicimos muchas cosas, pues. 2 años más tarde viaja a Roma, conoce al pintor italiano Renato Guttuso, y a partir de esa experiencia comienza una significativa relación con la tendencia denominada realismo social. Posteriormente estudia pintura mural y litografía en la Escuela de Bellas Artes de París. En 1955 representa a Venezuela en la Tercera Bienal de Sao Paulo y al año siguiente expone en el Museo de Bellas Artes de Caracas, con una temática que lo identificó a partir de entonces, con el movimiento figurativo social opuesto al constructivismo. Para él, el ejercicio de la crítica y el humor se vale de diversos materiales: el lápiz, la tinta china, el carboncillo y el collage de papel y tela. Esto anudado a un manejo muy particular del color, con el sello ineludible del entorno donde nació, marcado por una abundante fauna y flora, en una síntesis con los vaivenes políticos del país. Encuentra expresión en sus dibujos siempre delineados, con colores planos y fuertes, que combinados dan a sus obras un tono de violencia o rebeldía. Fui militante del Partido Comunista del 47, y entonces hice muchas obras políticas de contenido, pero vamos a decir de violencia, pero con fuerza pictórica. El problema es ese, ¿no? Si tú no puedes hacerlo, porque es el coto de casa, yo me doy el Premio Nacional, y ese es un cuadro que refleja con cierta fuerza. Ahí está un perro, ahí está la gente de ese momento, pues, los perseguidores, pero tiene que ser plásticamente importante, no es solamente lo que dicen de la denuncia. Esa es una denuncia no quiere decir nada. La obra tiene que tener en sí mismo ya como contenido, fuerza ya como pintura, no porque tú reflejes a Bolívar o hagas una cosa de las manifestaciones en la calle o una masacre, una matanza, si no tiene esas condiciones de cualidades pictóricas, ¿ves? Ahí es donde está el problema. Yo hice, por ejemplo, una cantidad de obras que hacía cabezas que no tienen nombre, que eran con esas deformaciones, algunos con el personaje con lente, siempre buscando una deformación con cierta fuerza y muy abierto, pues también muy libre, mucho más libre, pues dentro de una característica personal. Entonces, claro, con muchos elementos, naturaleza, que te digo yo, animales, vampiros, perros. Yo hice toda una fauna, ¿ves? Un bestiario completo de muchos animales. Allí tienes todavía incluso, vamos a decir, yo hice una exposición que se llama, eran unos insectos, que eran retratos de insectos, que eran insectos en la cabeza, pero estaban en la oficina, el burócrata y el otro, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene siempre humor dentro de eso, pues. Él ha logrado construir un lenguaje plástico propio y cada obra se convierte en un estudio. Ha mantenido una disciplina en su formación y en su trabajo artístico, con un carácter particular en los temas relacionados con el Orinoco. Y ha conseguido en su lenguaje estético, sobre todo en las pinturas, reflexionar las técnicas de representación de planos y grandes escenas, donde la constante es la forma insistente de exaltar la naturaleza, la flora y la fauna nacional,
con un manejo de la saturación cromática muy particular. En cierto modo, una manera de ser activista preocupado por la amenaza de extinción de algunas especies, que plasma en sus lienzos y dibujos. Yo soy artista político, o sea, artista comunista, toda mi vida he sido, y soy caricaturista, sigo haciendo caricaturas, ¿no? Ahora, no hay una masacre, no hay una violencia que yo no la reflejo por eso. Si hubiera una masacre en este momento, yo pienso que la reflejaría porque uno es reflejo de todas las cosas que pasan. Entonces, para mí la naturaleza, no es que yo ahora no, yo no me separo porque yo hago mis caricaturas así ahorita incluso, pero la naturaleza tiene ya entonces directa más fuerza de otra manera, visto más líricamente, más vital, más de mi raíz donde yo nací, y yo quiero ir ahora a mi pueblo, volver otra vez a reflejar todo ese mundo que yo lo viví, pues, con fuerza, el trópico que uno ve y salta la vida, pues. De su faceta como escritor, podemos referir Orinoco, Irónico y Onírico, publicado en 1992. Aquí se destaca como cronista con un sentido pintoresco y ocurrente. Porque el arte para mí ha sido mi vida, pues así yo he reflejado, he querido viviendo las cosas, las he reflejado naturalmente. Yo creo que tiene que ser así, debe surgir pues, de tu propia, por tu mente, tu corazón y la sensibilidad y tu conocimiento, pues deben reflejar eso que tú estás viendo, pues, en calidad de artista. Yo me siento feliz, contento en cuanto a realización de trabajo, porque la verdad que tantas etapas que uno ha pasado, sobre todo los años, estos años que van 60, por ejemplo, que vivió el país, fue extraordinario. Y yo me siento ahorita, con toda la edad que tengo, me siento joven, me siento creador, me siento bien, pues lo que se llama bien, contento además, porque hay tenemos ahorita una vida nueva, un mundo nuevo en esta sociedad actual, este camino que vamos hacia el socialismo. Yo me siento feliz y lucho por eso, ¿entiendes? Por eso es mi lucha, de verdad. Régulo Pérez, con su rica experiencia intelectual, nos ha ofrecido a lo largo de su carrera como pintor, caricaturista, escritor y humorista, una nueva visión plástica de la figuración que logra resaltar lo anecdótico, lo metafórico y lo cotidiano cargado de códigos sociales. Ha logrado transmitir no solo la denuncia sobre algún aspecto, sino parte de su personalidad sensible, humanista, anecdótica y transparente, a través de una diversidad de técnicas con dominio de los medios expresivos, que ha logrado aportar, resaltar y conseguir un renombre importante dentro de las artes plásticas venezolanas.